a meditar en la palabra y ponga atento su oído. Si usted se queda dormido, nomás no moleste al que está enseguida, duerma tranquilo y por favor no vaya a roncar porque nos distrae. Duérmase tranquilamente, hay mucha banca, pero si no, ponga atención a la palabra. El pastor Campa va a estar compartiendo la palabra y así que esté atento en esta noche en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Amén. Yo doy muchas gracias a Dios por el privilegio de estar aquí con usted y compartir su palabra. Siempre ha sido un privilegio, pero también es una responsabilidad y muy grande de compartir la palabra de Dios. Y no solo de compartir la palabra de Dios, sino de ponerla en práctica, de vivirla. Es importante el testimonio que damos con nuestra boca. Es importante lo que hablamos con nuestros labios, pero es más importante lo que hablamos con nuestros hechos. Y todavía es más importante cuando Dios habla de lo que nosotros decimos y de lo que nosotros hacemos. Póngase de pie, vamos a entrar a la palabra de Dios, vamos a ver un tema que creo que es realmente poderoso, es realmente explosivo, es algo fuerte. Y yo espero, ¿verdad?, que usted pueda conectarse, activarse a esto poderoso de parte de Dios, que sé que causará impacto, porque la palabra de Dios, hermano, no vuelve vacía. La palabra de Dios causa impacto donde quiera que se hable. La palabra de Dios causa un impacto porque es poderosa la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? San Juan capítulo 8, San Juan, Evangelio de San Juan capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 31 al versículo 36. San Juan capítulo 8, y ya sabe las recomendaciones: no se duerma, por favor. Si le da sueño, pues luche con su carne, que no le dé sueño, porque eso no va a recibir lo que Dios le quiere dar. Luche y no se duerma, y haga lo posible por mantenerse atento a la palabra de Dios. Amén. San Juan capítulo 8, leemos todos juntos, por favor, si es tan amable acompañarme en leer todos juntos. Dice: en el nombre poderoso de Jesucristo. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y respondiéndole, ellos dijeron: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo o esclavo del pecado. Y el siervo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Levante su mano, ayúdeme a orar al Padre Todopoderoso. En el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, trae libertad. Espíritu Santo de Dios, trae fluidez de tu presencia. Quita toda tiniebla, Señor. Sopla que toda nube de oscuridad sea disipada ahora mismo. Que toda nube densa de las tinieblas sea disipada ahora mismo. Fuera toda pesadez, todo cansancio. Fuera toda flojera, toda pereza. Fuera todo pensamiento pasivo. Fuera toda mentira del diablo. Se rompen los cielos ahora. Se rompe la atmósfera natural. Se rompe la atmósfera del diablo. Y declaramos que tus cielos y que el resplandor de tu luz trae sabiduría, trae revelación, trae poder y unción para aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Espíritu de Dios, declaramos tu poder activándose en cada mente, en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo lo declaramos, lo creemos y lo confesamos para tu honra y tu gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermano. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Vamos. Gloria a su nombre, aleluya. San Juan, capítulo 8, leímos del versículo 31 al 36. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 34 y 35. ¿Lo tenemos? San Juan 8, 34 y 35 dice:
Jesús le respondió: de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no puede quedarse en casa. Solamente el hijo, el que no es esclavo, el que es libre, ese puede quedarse en casa para siempre. Hoy voy a titularle a este mensaje de esta manera. Dile al que está a tu lado, dile: hermano, quítale el poder al pecado. Dile: quítale el poder al pecado. O en otras palabras, desactivando el poder del pecado o destruyendo el poder del pecado. Este tema, hermano, es algo que es muy importante. Pablo dedica, la carta a los romanos dedica como 3 capítulos enteros a hablar y a explicar y a descifrar y a poner comparaciones y a similitudes y ejemplos, porque Pablo consideró que este problema necesitaba ser explicado y necesitaba ser entendido. Mire, ¿cuántos de aquí ya están bautizados? Levante su mano. Levante su mano. Si está bautizado, si no, pues no la levante. Pero si está bautizado, levante su mano. ¿Y cuántas veces más piensa volverse a bautizar? Ya no, ¿verdad? Estoy hablando en agua, estoy hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. Lo que dice Efesios 4:4, dice: un Señor, una fe y un bautismo, ¿verdad que sí? Ok, entonces usted se bautizó una vez y usted cumplió con un mandamiento. Usted está cumpliendo con el mandamiento. El mandamiento es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el que crea el evangelio, toma la determinación de obedecer, va al cumplimiento, y luego, ¿qué con el significado? Muchos se quedaron nomás, sí, aceptaron el mandamiento, lo obedecieron y llegaron al cumplimiento, pero ¿qué con el significado del bautismo? ¿Qué hay con el significado? El bautismo ya lo hicimos una vez, pero el significado lo tenemos que vivir cada día. Cada día. Si usted dura un cristianismo de 50 años, cada día tiene que aplicar el significado del bautismo. Cada día. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está hablando de una cruz. ¿Para qué es la cruz? ¿Para qué es la cruz? Hermano, pues para colgarla aquí o ponerla. No. La cruz es para morir, para que lo claven, para que nos claven. ¿Para qué es la cruz? Para que las manos se extiendan y le pongan clavos ahí y ahí se quede muerto. Entonces, el significado del bautismo es una muerte permanente, constante. No podemos revivir, no nos podemos desclavar de la cruz y decir: me voy a echar un chachachá porque tengo ganas de desclavarme de la cruz. No, yo tengo que permanecer muerto. Y Pablo entendía que era muy importante explicarle a la iglesia de Roma que era necesario entender el significado del bautismo. Y Pablo habla mucho del pecado, del poder que tiene el pecado. Y de eso vamos a hablar un poquito. Quizás no me va a alcanzar el tiempo, ¿verdad?, para extenderme mucho, pero yo espero que lo poco que hablemos hoy lo podamos activar y ejercer y ponerlo en práctica, porque esto, si no está esto en nosotros, no tenemos autoridad sobre el pecado, no tenemos autoridad sobre nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, ni nuestros pensamientos. No tendremos el dominio propio para poder gobernar y sujetar todos los sentimientos y pensamientos que vienen de Satanás, que vienen unos deseos y pensamientos desordenados. No habrá equilibrio, no habrá control en nuestra vida. Y si no podemos gobernar nuestro ser, no podemos entender cómo vivir muertos al pecado, menos pelearemos con demonios, menos pelearemos con espíritus, menos pelearemos contra Satanás. Hermano, que estoy en guerra espiritual. Si no te gobiernas a ti mismo, no, tu guerra espiritual no está haciendo nada. Nada. Si no entendemos esto, hermano, no podemos avanzar a un nivel más fuerte espiritual. Vamos a Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6.
Estamos ahí, iglesia. Y a su nombre. Gloria a Dios. Romanos 6. Y vamos a leer el versículo 16 al 20. Al 20. Yo le voy a pedir, hermana, hermano, acá, hermanos, hermano, yo le voy a pedir que me sigan los versículos que vamos a leer. Porque normalmente usted agarra otro estudio y allá agarra otro y cada quien está en su estudio. No, vaya por favor a los versículos que vamos a leer. Por eso nos reunimos. Para eso nos reunimos. Cuando usted quiera agarrar el estudio de los 7 jinetes y el Apocalipsis y de todo eso, allá en su casa lo agarra. Pero aquí vamos al estudio que el Señor está poniendo para poder entender lo que la palabra nos quiere decir. Romanos 6, 16 al 20. No al 21, al 20. 16 al 20. ¿Estamos ahí? Dice así su palabra. ¿No saben que a quien ustedes se presentan para servir, obedecen como siervos a aquel a quien se someten en obediencia, o del pecado para muerte, o la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, estoy en el 17, que aunque fuimos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina a la cual somos entregados, y libertados o libres o salvos del pecado o del poder del pecado, entonces ahora somos siervos de la justicia. Dice Pablo, hablo algo humano para que lo entiendan, por la debilidad de su carne, que como para la iniquidad presentaron sus cuerpos o sus miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora lo presentemos para la santidad y lo presentemos para servir a la justicia. 20. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Amén. Amén. ¿Estamos aquí, iglesia? Este versículo 16 al 20 nos menciona varias veces que éramos esclavos del pecado, que el pecado tenía una autoridad sobre nosotros y era el que nos gobernaba, era el que nos mandaba, era el jefe, era el patrón, era el que tenía la última palabra sobre nuestra vida. Porque cuando éramos libres de la justicia, o cuando no conocíamos la ley de Dios, vivíamos sin ley y hacíamos por naturaleza las cosas que son de la carne y las cosas que son, muchas de las cosas que provienen de Satanás. Porque hay dos aliados de Satanás, que es el mundo y la carne. El mundo y la carne y Satanás son nuestros más grandes enemigos. Pero hay otro enemigo, que es el pecado que está en nuestro cuerpo, el pecado que está en nuestros miembros. Y ese pecado tiene una fuerza, ese pecado tiene un poder. El apóstol Pablo le llama la ley del pecado. Ahora, ¿qué es una ley? Una ley es un poder, es una fuerza, es una autoridad que tiene capacidad, que tiene poder de enseñorearse de aquellos que están bajo su control o bajo su dominio. Entonces, para que nosotros podamos ser libres de ese poder del pecado, tenemos que conocer cómo estamos constituidos y qué hay en nuestro ser, qué existe, qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos mueve a actuar para bien o para mal. Y Pablo descubre esto, que hay una ley del pecado en sus miembros. Y esa ley del pecado dice que lo arrastra, que lo cautiva, que lo lleva preso a la ley del pecado y a la muerte. Entonces, Pablo está describiendo cómo el pecado arrastra a un hombre, pero también Pablo está poniendo el ejemplo y nos da también el entendimiento de que hay una ley más grande
que es la ley del Espíritu, que tiene el poder de desactivar, de destruir, de aminorar, de neutralizar, de cancelar el poder o la potencia del pecado. Y cuando una persona descubre el poder que hay en la ley del Espíritu y viene contra el pecado, y hay un enfrentamiento de la fuerza del pecado con la fuerza del Espíritu, el pecado pierde fuerza y empieza a debilitarse. La tentación se hace pequeña, los problemas se hacen pequeños. Nuestra vida cristiana es ligera, es gloriosa, es asombrosa, es sobrenatural, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos hace triunfar sobre la ley del pecado y de la muerte. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer, hermanos, que el daño que ha causado, lo que ha causado más daño al ser humano es el pecado. El pecado nos separa de Dios según Romanos 3, versículo 23. El pecado trajo, desde Adán y Eva, trajo el dolor, trajo el sufrimiento, trajo la tristeza, trajo la enfermedad, la muerte, el cansancio, el desánimo, trajo toda clase o toda serie de tragedias y de maldiciones que pasaron a muchas generaciones. Tenemos que entender y tenemos que estar conscientes que es lo que más afecta a una persona, a una familia, a una comunidad y al mundo entero. La enfermedad más terrible no es el cáncer, no es el SIDA, no es el diabetes, porque todavía alguien puede tener cáncer, pero tener comunión con Dios. Alguien todavía puede tener enfermedad, pero puede tener comunión con Dios. Pero la enfermedad más terrible es lo que nos aparta de Dios. Es el pecado, y el pecado trae muerte, y la palabra muerte quiere decir separación. Es lo que nos aparta de Dios, lo que nos hace sentir tristes, lo que nos hace sentir desanimados, que nadie nos quiere, que estamos solos, que estamos desamparados, que no somos nadie. Es el pecado el que produce todos esos sentimientos de miedo, de dolor, de tanto nerviosismo, tanta inseguridad. Es el pecado. Ahora, el pecado, dice el apóstol Pablo, que está en nuestro cuerpo. ¿Y que cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer si ya está el pecado en mi cuerpo? Lo que tengo que hacer es conocer lo que la Biblia dice acerca de esto. Porque si yo empiezo a conocer lo que la Biblia dice, yo empiezo a descubrir claves, empiezo a descubrir fórmulas que Dios dejó para que yo tenga la autoridad en mi espíritu, por el Espíritu de Dios, para aplastar al pecado. Entonces tenemos que entender y tenemos que estar conscientes que lo más doloroso que le sucede al ser humano es vivir o practicar el pecado. Y todo el que practica el pecado es un esclavo del pecado, porque no puede dejar de practicarlo, porque no puede dejar cierto vicio, porque no puede dejar ciertas prácticas que después de hacerlas, aunque le produzcan sensación agradable a su carne, después de hacerla se siente desanimado y se siente triste y siente que ha ofendido a alguien y no puede salir de eso. ¿Por qué? Porque está atrapado en una esclavitud del pecado. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado? ¿Cómo podemos descubrir dónde está el pecado? ¿Qué cosa es el pecado? ¿Dónde radica? Diga conmigo, ¿dónde radica? Diga, ¿dónde está? ¿Qué lo alimenta? ¿Qué lo nutre al pecado? ¿Qué es lo que al pecado le da fuerza? En otras palabras, estamos aquí, iglesia. Estamos aquí. ¿Qué es lo que al pecado lo hace que se haga fuerte? ¿Qué es? ¿Qué será? El pecado se fortalece porque se ejercita. Se ejercita, y cuando se ejercita el pecado, pero el pecado también se alimenta. ¿Saben qué come el pecado? El pecado come carne, carnita. ¿A cuánto les gusta la carne? Hermano Iván este miércoles hizo costillas de borrego y hizo chuletas de, ¿esos cómo se llaman? Ribeye, o ¿cómo se llaman? Esas, ¿verdad, hermana Leti? Estaban buenas.
Ah, qué buena la carne. Pero esa carne es diferente a la que le gusta el pecado. Al pecado le gusta una carne que está con una pasión, que tiene un hambre, que tiene una sed, pero del mundo, que tiene una pasión por lo torcido, por lo sucio, por lo desviado, por la pornografía, por la fornicación, por la idolatría, por los deseos desordenados de la carne. La carne se enciende con aquello y eso es lo que alimenta el pecado. Hay gente que está apasionada, pero está apasionada y tiene hambre y tiene sed de las ofertas del mundo. Y esa gente que está apasionada por todo lo que el mundo saca y se envuelve en ello, esa gente es carne que alimenta el pecado. Y esa gente es esclava del pecado y no puede salir de ello porque vive alimentando el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez, la desobediencia. Decía a los hermanos, hermanos, pecho tierra. Todos pecho tierra, hermano, porque se van a soltar los balazos. O sea, a humillar esta carne para no ser dañados por Satanás ni por sus dardos encendidos. Si humillamos la carne, pues no le dé de comer a su carne tanto. No le dé tantas cosas. No le podemos dar a la carne todo lo que nos pide. La Biblia dice que los ojos no se cansan de ver y la carne no se cansa de desear. Entre más anhelas el pecado, entre más anhelamos los deseos desordenados de la carne, entre más le damos gusto a los deseos desordenados de la carne, esa carne está más viva y el pecado estará más fuerte. Y quiero que vea lo que el pecado en parte produce. Aparte de que nos aparta de Dios, aparte de que nos trae desánimo, nos trae tristeza, alejamiento, aún de nuestros familiares, aún de nuestra familia, nos aparta, divide los matrimonios, divide las familias, divide las iglesias. El pecado es un enemigo que tiene que morir. Dígale al que está a tu lado, dígale al que está a tu lado, vamos a desactivar el poder del pecado. Escuche bien, yo dije vamos a desactivar el poder del pecado, no el pecado. El pecado siempre va a estar aquí, pero va a estar allá abajo, va a estar sin potencia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado ese poder para hacerlo. Alabamos a Dios, hermanos. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Vamos ahí a Romanos, hermano, capítulo 6, versículo 1 al 10. Hoy vamos a leer un poco. ¿Nadie está dormido? Todos estamos aquí. Romanos capítulo 6 dice ahí, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos el pecado para que la gracia crezca? Diga conmigo dos cosas. Diga conmigo dos cosas. Una es que la gracia tiene que crecer y otra es que el pecado tiene que disminuir. ¿Perseveraremos en pecado? No podremos perseverar ya en pecado, si no la gracia no va a crecer en ninguna manera, porque los que somos muertos, diga somos muertos, diga estamos crucificados. Los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo seguiremos practicándolo si ya estamos muertos? ¿Cómo un muerto se le puede antojar una comida o puede codiciar algo con sus ojos si está muerto? Vaya ahorita a las funerarias y pregúntele al muerto que si se le antoja unas chuletas como las que hizo el hermano Iván. Pregúntele al muerto a ver si le dice que sí. O dígale, mira quién va ahí pasando, mira, está muerto, está muerto. No saben que todos los que somos bautizados, ¿cuántos somos bautizados? Todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él
por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, hermano, ya me bauticé. Ya se bautizó. ¿Sabe lo que me está diciendo? Ya me morí. Estoy sepultado. Estoy muerto con Cristo. Pero ahí dice que resucité en vida nueva. Pero ¿cuál vida? No es la vida de la carne, es la vida de su espíritu. Lo que resucitó fue su espíritu. Ahora el espíritu tiene novedad de vida. Ahora el espíritu empieza a ver cosas del espíritu. Porque dice que los que han nacido del agua y del espíritu, dice que son como el viento. Son movidos por el espíritu, son guiados por el espíritu. Y dice aquí que los tales son hijos de Dios. Entonces lo que resucita es mi espíritu y mi carne quedó sepultada. Dígale al que está a tu lado: tu vieja naturaleza está sepultada. Está sepultada. Dígale: y si está sepultada, entonces ¿por qué dejas que pensamientos sucios como el que acabas de pensar ahorita te vino a la mente? Dígale: ¿por qué? Porque entonces está sepultado hasta el cuello y la mente se va para todos lados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que morir cada día. Diga conmigo: tengo que morir cada día. Cada día. No es que ya me bauticé y gloria a Dios, no. Hay que morir cada día. Jesús dijo: tome su cruz cada día. En otras palabras, crucifica tus manos en la mañana. Crucifica, ponte la corona de espinas en la cabeza. Ponte los clavos en los pies. Ponte la lanza en el costado. Porque todos los días tienes que estar muerto a las ofertas del diablo, a las tentaciones del mundo. Cada día. Bendito el Señor. Seguimos leyendo. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, diga conmigo: sabiendo esto. Fíjese bien, que nuestro viejo hombre o nuestra naturaleza pecaminosa o los deseos desordenados de la carne o los pensamientos sucios que vienen a la mente han sido crucificados. Ya no estoy vivo, estoy muerto, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, para que el cuerpo del pecado o para que el poder del pecado sea inoperante. Catargueo, dejarlo inútil. ¿Ha visto usted cuando un boxeador golpea a otro hasta que se cansa y se cae a la lona y se quiere parar y le dicen 7, 8 y pum, se cae otra vez? Así se tiene que quedar el pecado en nuestra vida, hermano. Es nuestra responsabilidad dejarlo vivir o golpearlo hasta que se muera. Pero no se va a quitar de nuestro cuerpo, porque primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, nos da salvación, pero no quita las inmundicias de la carne, sino que es una demanda de una limpia conciencia delante de Dios. El pecado no se va a ir de tu carne, ahí va a estar, pero de ti y de mí depende qué tanto lo alimento. Si le estoy dando más alimento al deseo desordenado de mi carne que a mi espíritu, yo tengo que alimentar mi espíritu, tengo que alimentar mi alma, tengo que llenarme de su gloria para que el pecado pierda poder. Pablo está diciendo, sigue diciendo: sabiendo esto, que nuestro hombre viejo o la naturaleza de pecado fue crucificada con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, sea inoperante, se quede inútil, se quede sin fuerza. Dígale al que está a tu lado: quítale la fuerza al pecado. Dile: quítale la máscara. Sí, quítale la máscara, porque ya vea que ya cuando le quita la máscara ya perdió. Descúbrelo. Mientras sigamos justificando: es que yo soy así porque son mis gustos. Es que pícaro era mi padre y pícaro soy yo. No, si usted está muerto, usted está muerto.
Por eso no podemos bautizar a un vivo. No podemos sepultar a un vivo. ¿Usted sí sepultaría a alguien que está vivo? Yo no. Si lo veo que ya se murió, lo sepulto. Si no, ¿para qué lo sepulto? Que tiene que morir. Y yo me quiero bautizar. Yo también me quería bautizar, pero renuncié al pecado. Le di la espalda al diablo y dije, ¿sabes qué? No sé mucho de la Biblia, pero yo no vuelvo a la vida sucia que antes vivía. Yo tengo hambre de Dios y quiero ser limpio. Tengo que morir al pecado para poder ser sepultado. No podemos sepultar un vivo. Tiene que estar y tiene que seguir y siempre estará. ¿Y dónde está pues el orgullo? ¿Dónde está pues mis privilegios humanoides, carnaloides? Es que yo me merezco esto y esto y esto y esto y esto. Dijo el Señor, el que quiera venir, tome su cruz. Y una vez que está crucificado, dice, ahora niégate. Ya no son tus deseos, ya no son tus anhelos, son los de Jesucristo. Y los anhelos de Jesucristo son altos, hermano. Son de alta categoría, son de alto rango. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. No son de acá abajo. No son de acá abajo. Colosenses capítulo 3, vaya conmigo. Colosenses capítulo 3. Y a su nombre, hermano. Colosenses 3, estamos ahí, iglesia. Pueblo de Dios, estamos aquí. Colosenses capítulo 3. Y a su nombre. Y a su pueblo. 3, versículo 1. Fíjese bien. Aquí habla de la resucitación que hemos tenido, pero no en la carne, sino en el espíritu. Si hemos pues resucitado con Cristo, estoy en Colosenses 3:1. Si hemos resucitado con Cristo, diga conmigo, si hemos resucitado con Cristo. ¿Sabe usted cuál es el resultado? ¿Sabe usted cuál es la consecuencia de haber resucitado? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner nuestros ojos, nuestro enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque estamos, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Estamos muertos. Estamos muertos. Estoy en Colosenses 3:1. ¿Sí estamos ahí? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que Él es la verdadera vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Versículo 5. Levante su mano y diga, si yo no me voy a dormir, diga, yo voy a escuchar la palabra de Dios. Yo voy a recibir la palabra de Dios. No voy a desechar la palabra de Dios. A mí me puede desechar, no hay problema, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no la ponga en saco roto. Reciba la palabra. Versículo 5 dice, hacer morir. Hacer morir. Algo que nosotros tenemos que hacer. Dios no lo hará. Hacer morir los miembros que están sobre la tierra. Fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia o deseos desordenados, sucios, avaricia, porque todo esto es, y esto es lo que provoca el enojo de Dios. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quiero hacer enojar a Dios? Esto es lo que tengo que hacer. Fornicación, la palabra original, porneia, pornografía. Hace enojar a Dios, le da coraje a Dios. Lo mira como idolatría, lo mira que ese es otro Dios. Es un amante. Es un amante que la gente tiene. Y dice Dios, ¿quién es quién? Pues ¿con quién te casaste? ¿Con quién estás comprometida, iglesia? ¿Con cuál Dios? ¿El de los deseos desordenados? Eso le da coraje a Dios. Se enoja a Dios. Dios es amor, también se enoja. No crea que es puro amor. También se enoja y castiga, dice el libro de Hebreos, y disciplina. Al menos que no seamos hijos, entonces no hay disciplina. Entonces no hay disciplina. Pero si somos hijos, sí hay disciplina. Romanos 6, vamos a volver a Romanos 6. Paz de Cristo, iglesia. Versículo donde nos quedamos.
versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice, porque el que es muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, diga sabiendo, diga entendiendo, diga conociendo, que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Versículo 10. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Diga, muerto al pecado, no puedo seguir en él, porque ya morí al pecado. Ahora tengo que vivir a la vida resucitada. La vida resucitada. ¿Qué es la vida resucitada? La vida de gloria, la vida de luz. Dice San Juan 1:7 que si estamos en luz tendremos comunión. Si no estamos en luz no podemos tener comunión. Y dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre de Jesús y a su nombre, hermano. Ahí mismo el versículo 12. Dígale al que está a tu lado, tú puedes hacer mucho. Vamos primero a Romanos 7. Romanos 7. Y a su nombre, hermano. Romanos 7, versículo 18. Estamos ahí, iglesia. Pablo explica muy bien a los romanos. 7:18 dice: y yo sé, dígale al que está a su lado, dígale, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas hacer el bien no lo alcanzo, efectuar el bien no lo alcanzo. Versículo 19: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿qué es lo que opera en el cuerpo humano de un hombre para llevarlo al pecado, a la maldad? Es el poder del pecado que está en los miembros. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya, perdón, del 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, diga, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley que está en mis miembros, y esa ley se revela contra la ley de mi espíritu, que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Vea cómo Pablo está identificando el pecado que está en su cuerpo, y Pablo está describiendo cómo funciona este pecado en el cuerpo, en los miembros de una persona, de un cristiano. Y él está hablando de dos naturalezas. Él está hablando de una ley del pecado, pero también habla de una ley que es la ley de Dios. La ley del pecado, hermano, es la que le da cautiva al hombre, lo hace preso, lo hace esclavo del pecado. Pero la ley de Dios es la que le da vida al hombre interior, al hombre espiritual. Por eso dice al final del versículo 23: mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu. Vea que hay dos leyes, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hasta ahí vamos a leer. Ahora quiero que vaya al mismo Romanos, en el mismo capítulo 6, y al capítulo 6 vamos a volver. Capítulo 6, versículo 12 al 15. 6, 12 al 15. Podemos hacer mucho. Diga conmigo, yo puedo hacer mucho. Diga, yo tengo la autoridad de quitarle el poder al pecado que está en mí. ¿Qué tengo que hacer? No le voy a dar de comer, no lo voy a alimentar. ¿Qué tengo que hacer? Capítulo 6, versículo 12. 6:12. ¿Estamos, iglesia? Perdón, 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
para que le obedezcas en sus deseos desordenados, que no nos controle. El pecado quiere controlarnos, el pecado quiere manejarnos. Usted tiene la autoridad de decirle: hey, no me controles, te sujetas tú, yo no me voy a sujetar a ti, tú te sometes a mí. Ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, presentemos nuestros miembros a Dios. Eso nos da el poder para quitarle la fuerza al pecado. ¿Por qué? Porque nos hemos presentado a Dios como vivos de los muertos y nuestros miembros son instrumentos de justicia. Levante sus manos y diga: mis miembros son instrumentos de justicia. Mis manos, mis órganos interiores, mi cuerpo físico, mi cerebro, mi mente, todo son instrumentos de justicia. Yo no los voy a meter al bote de la basura, yo voy a estar en el reino de Dios. Estoy hablando en lo espiritual. Ahora, quiero que vea por favor ahí mismo el versículo 11, Romanos 6:11. ¿Estamos ahí? Dice: así también nosotros debemos de pensar que de cierto estamos muertos al pecado. ¿Qué tengo que pensar cuando se presenta la tentación? ¿Qué tengo que pensar cuando tengo esos sentimientos de querer hacer algo indebido que ofende a Dios? Tengo que pensar que estoy muerto. Tú puedes hacer mucho, yo puedo hacer mucho. ¿Por qué? Porque dice 2 de Corintios 3, 2 de Corintios capítulo 3, ya su nombre, hermano. Vaya a ir rápido conmigo. 2 de Corintios capítulo 3. Vea por favor, un texto mal interpretado que yo lo he escuchado desde niño, lo escuchaba, desde niño, desde que nací en Cristo, yo lo escuchaba y cada quien lo miraba de una forma, y un texto mal interpretado. Pero Dios, cuando el Espíritu revela las cosas, hermanos, se te aclaran las cosas y entiendes más. 2 de Corintios 3, ¿estamos ahí? Versículo 1 al 6, mire cómo dice: ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para ustedes o recomendación de ustedes? Nuestras letras somos nosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. O sea, lo que nosotros somos no lo tenemos que contar, la gente se da cuenta qué es lo que somos. Siendo manifiesto que somos letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne, del corazón. Y tenemos tal confianza por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como si procediera de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no con la letra del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Un texto que he escuchado mucho y muchos se atreven a decir: hermano, ya no lea tanto la Biblia porque la letra mata. Yo los he escuchado a los pastores que dicen eso. ¿Para qué leer tanto que la letra mata? ¿Y qué es lo que mata? Si yo digo que sí mata la letra, pero ¿sabe qué es lo que mata? Mata al hombre carnal, mata al hombre sentimentaloide. O sea, al que se va en sus sentimientos y no le importa lo del Espíritu ni le importa la palabra de Dios. Sí mata, pero ¿qué es lo que mata? Porque el versículo siguiente dice: y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían poner los ojos en la cara de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. Entonces, ¿qué es lo que mata la letra? ¿Sabe de qué está hablando? De las letras grabadas en piedras, de los 10 mandamientos. No adorarás a otros dioses, no te inclinarás a las estatuas, no las honrarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas que son de tu prójimo, no mentirás, no dirás falso testimonio. Eso es lo que mata. Cuando la ley de Dios se presenta,
mata todo pecado, mata todo pecado, mata todo pecado, mata todo pecado. Mucha gente sabe por qué vive tan viva el pecado y a todo quiere participar, en toda tradición del mundo, en toda tradición del diablo quiere participar, porque no lee la Biblia. Porque si leyéramos la Biblia nos iba a matar la ignorancia, nos iba a quitar la muerte que traemos, nos iba a quitar el engaño del diablo. Porque la letra mata, pero lo que mata es todo lo que nos aparta, la pudredumbre, el pecado y la suciedad que el diablo quiere poner en nosotros. La letra mata, pero mata lo que está contaminado. Pero al Espíritu le da vida y le da vida en abundancia. Bendito Dios. Ahora quiero que vea algo semejante a esto. Ahí mismo en Romanos, capítulo 7. Romanos 7, estamos aquí, iglesia. 7:12 al 14. Vámonos rápido porque ya me te quedan como 5 minutos nomás. Romanos 7:12 al 14. ¿Estamos ahí? Fíjese bien cómo dice. De manera que la ley, o esa letra que se escribió en piedras, esos mandamientos de Dios, ¿qué dice que son, hermano? Paz de Cristo, iglesia, ¿estamos aquí? Estoy en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es, y el mandamiento, ¿y qué más? Entonces, ¿por qué mata si es santo? Entonces, ¿por qué la ley mata si es buena? Si es justa, si es buena. Dijo el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve o da vida o produce vida. Entonces, ¿qué es lo que mata? Pues mata la carne, los deseos desordenados, pero a tu espíritu lo vivifica, a tu espíritu lo llena de luz, a tu espíritu lo hace resplandecer. Pablo sigue diciendo en el versículo 13: luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte. O sea, la ley que es buena, ¿a poco me va a matar? Está hablando, no va a matar a mi espíritu, sino que el pecado, para manifestarse pecado, por lo bueno o por la ley, obró la muerte. Pero está hablando de la muerte de su carne, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. O sea que si no hay ley, yo no sabría qué es pecado. Si Dios me dice no adulterarás, yo no sabría qué es eso. Si Dios me dice no fornicarás, yo no sabría qué es eso. Entonces, cuando aparece la ley, mata al hombre natural, pero le da vida al hombre espiritual. Y a su nombre, hermano. Ahora vea por favor ahí Romanos 8. Romanos capítulo 8. Lo tenemos, iglesia. Versículo 12. Dice ahí: así que, hermanos, somos deudores. Dígale al que está a su lado: tenemos una gran deuda, hermano, pero no a la carne. No a la carne. Tenemos una deuda, hermano. No, es que ya me comprometí, hermano. Es que la fiestecita y es que esto y esto. Pues, ¿con quién está endeudado usted? ¿Y qué va a hacer la fiestecita, oiga? Lo llevó el Espíritu Santo. Si lo llevó el Espíritu Santo, vaya. Porque como usted representa la ley de Dios, en cuanto usted llegue, algo poderoso tiene que pasar en esa fiesta. Somos deudores, dice, pero no a la carne. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviéramos conforme a la carne, ¿qué dice? Ahora, ¿quién va a morir? ¿La carne va a morir? No, la carne va a decir: échale más. Lo que va a morir es tu espíritu, mi espíritu. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El día que comieres vas a... Ahora, ¿murieron físicamente? ¿Cómo murieron? ¿Y qué significa esa muerte? Separación de Dios. No hay paz, al contrario, hay pleitos. No hay gozo, al contrario, hay reclamos, hay contiendas, hay señalamientos, hay juicios, hay condenación, hay tristeza,
hay desánimo, hay soledad, hay amargura, hay engaño, hay tinieblas, hay locura, hay destrucción. ¿Por qué? Porque se aparta, nos aparta de lo que realmente, hermano, es la verdad y la vida, que es Jesucristo. Porque todos, dice, porque si vieres conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Diga conmigo, yo voy a vivir. Yo voy a vivir. Mi espíritu va a vivir. Yo voy a vivir, quiero vivir. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Cuántos quieren morir al pecado? Decía nuestro pastor, decía, el dinero es un excelente amo, un excelente siervo, perdón. Decía, el dinero es un excelente siervo, pero un terrible amo. La carne es un excelente siervo si lo sometemos, si lo hacemos morir. Es un excelente siervo. Usted dígale, a las 3 de la mañana te levantas, a las 3 de la mañana se levanta, sin despertador. Lo programa. Es un excelente siervo, pero es un terrible amo. Cuando deja que tu carne, cuando nos movemos en la iglesia por los sentimientos, hoy no tengo ganas de ir y no va a la iglesia. Hoy no tengo ganas de orar y no ora. Hoy no tengo ganas de ayunar y no ayuna. Hoy no siento. Es un terrible amo porque nos aparta de Dios y nos lleva a la separación del gozo de Dios. Pero si hacemos morir al hombre natural, entonces el Espíritu es un excelente amo, porque nos lleva a lugares de delicados pastos, porque nos lleva a aguas de reposo, porque nos lleva a lugares deleitosos, al trigo, al vino, al aceite, a la grosura, a las revelaciones, a las visiones de Dios, a conocer, al discernimiento, a los dones, a la vida Zoe, a la vida divina, a la comunión con el Espíritu Santo. Oh hermano, enfermedades huyen, tristezas y dolores no los conocemos. ¿Por qué? Porque donde está la gloria, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dale un aplauso, si es para Él, dáselo fuerte, con todo el corazón. Bendito el nombre de Jesucristo. Voy a terminar, póngase de pie por favor, si puede pasar los músicos por favor. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Ahí mismo donde estamos en el 8, quiero que lea conmigo el versículo siguiente. Versículo 14. Léalo y aplíquelo a su vida y permita que el Espíritu Santo aplaste, haga morir la ley del pecado, el poder del pecado. Estamos en Romanos 8:14, ¿lo tenemos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en ese miedo, mas hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual gemimos, por el cual clamamos, por el cual lo hacemos con una hambre y decimos: papito, eres mi alimento, eres mi bebida, eres mi sustento, eres mi fuerza, eres mi luz, eres el que guía mis pasos, eres el que abre camino, papito, papito. Eres donde yo estoy seguro. Tú eres aquel que puedo ir en tiempo de necesidad. Muchos conocemos a Dios como Salvador, como sanador, pero no como papá. Mi hijo no me tiene que pedir permiso para venir a mis brazos. Si yo estoy hablando con el presidente de la nación, si mi hijo tiene necesidad, él viene y me interrumpe. Por el cual clamamos: Abba, Padre, papito. Y luego dice enseguida: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero que vea, para terminar ahí, el Romanos capítulo 8 versículo 1. Romanos 8:1, ¿lo tenemos?
Ahora pues, diga conmigo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que hace la ley del Espíritu de vida en Cristo? Aplasta a la ley del pecado. Para quitar una ley hay que poner una ley más poderosa. Entonces, tenemos la autoridad y la capacidad. Hay que hacer diferencia. Hay que entender. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces la ley no es para la carne, la ley es para el espíritu. ¿Y qué necesitamos? Entender que ahora tenemos el poder de la resurrección para debilitar, para quitarle el poder al pecado que ha estado en mi cuerpo y que nunca se va a ir. No espere que cuando se bautice usted ya no tiene pecado. No, tiene que aprender a someter, a hacer morir, a amortiguar los deseos desordenados de nuestra carne. Padre, yo te alabo, te exalto y te glorifico. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos enseña, que nos motiva, que nos alienta, que nos instruye para vivir una vida, Señor, victoriosa. Que el pecado ya no tiene poder porque tú lo venciste en la cruz del Calvario, Señor. Que tú trajiste vida, que tú trajiste, Señor, autoridad sobre todo deseo desordenado de mi carne. Dios, yo tomo autoridad de tu presencia. Yo tomo autoridad de tu espíritu. Yo rompo y quebranto toda operación de maldad, toda obra de Satanás en mi vida, en mi familia. Yo tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo de tinieblas, de oscuridad, de engaño y de mentira. Rompo y desbarato todo espíritu de incredulidad en este lugar, todo espíritu de duda, todo espíritu de mentira, todo espíritu de chisme, todo espíritu de pleito, de celo, de ira y de contienda. Tomo autoridad en el nombre de Jesucristo y yo declaro libre las mentes, libre los cuerpos, libre los corazones, libertad y sanidad, liberación y vida eterna, luz y entendimiento, salud y propósito, poder y justicia de Dios, autoridad divina en nuestras vidas, unción, unción de lo alto, unción de lo alto. Reciba el poder, reciba la autoridad, reciba la unción que pudre los yugos. Somete tu cuerpo, somete tus miembros al señorío de Cristo. Somete tu ser y tu alma. Oh Espíritu de Dios, aquí estoy. Oh Santo, 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 haz morir mis miembros carnales, Señor. Yo quiero la vida del Espíritu Santo. Yo quiero la vida divina, Señor. La vida soy, la vida divina, la vida abundante, Dios, la luz y la verdad. Te adoro, mi Señor. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey. Te adoro, mi Rey, te adoro, mi Rey. Oh, vamos, dígaselo con todo el corazón. Dígaselo con todo el corazón. En totalidad a ti. Rindo alma, cuerpo y espíritu. Rindo todo mi ser. Rindo alma y corazón. Oh, sí, Señor. No tengo nada más que dar. Vamos con todo tu corazón, decláralo. Decláralo con todo el corazón. Dígale, yo renuncio al pecado. Yo renuncio a la mentira del enemigo y someto mi vida. Tómame en tus brazos, Cristo. Dígale, tómame en tus brazos, Señor. No más pecado, no más mentira, no más ignorancia, no más engaño ni autoengaño fuera de mi vida. Haz de mí lo que Dígaselo. quieras. Vamos con todo el corazón. Dile, tómame, Señor, en tus brazos. Aquí
Tómame. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos, Señor. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Nos rendimos a ti, oh Dios, en esta noche. Rindo alma y corazón. Como siervos amados, No tengo nada más que dar. todo nuestro ser a ti, oh Dios. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Nombre de Jesucristo. Rindo alma y corazón. Mi espíritu. No tengo nada más que dar. Todo lo damos a ti, oh Dios. Nos rendimos, Señor. Tómalo, mi buen Aquí estamos, oh Dios. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras.